contra la artritis. Esta mañana lo vimos, un paciente con lupus, con artritis complicado, tenía hipercomplementemia y tenía artritis. El C3 bajo protege al paciente para no tener artritis, como el C3 y el C4 bajo protegen al paciente de lupus contra la diabetes. Los glucocorticoides son un factor de riesgo. En lupus, en artritis reumatoide, en la vasculitis sistémica, definitivamente son un factor de riesgo infeccioso, son la principal causa de neumonía y una de las principales causas de hospitalización en los pacientes. Desde 1990 se asocia el uso de corticosteroides a mayor susceptibilidad a infecciones. Ellos inhabilitan la función de los neutrófilos, producen deficiencia severa de los linfocitos T, y esto se ha asociado, ha hecho sinergia con los otros medicamentos, azatioprina y ciclophosphamida. Les quiero pasar esta transparencia, como a medida que se aumentan las dosis de corticosteroides, se aumenta el daño de órgano en esta enfermedad. La doctora Michelle Petri dice que los corticosteroides producen más daño que el propio lupus. El estudio de Eurolupus, que lo comentó el doctor David Julián, una cohorte de 1000 pacientes europeos con LES, las infecciones motivan el 23%, la cuarta parte de los pacientes, y los factores desencadenantes son la actividad desde la enfermedad y el empleo de los corticosteroides. Diferenciar entre recidiva de actividad de la enfermedad lúpica e infección en un paciente con fiebre es fundamental. En esto, y el cuadro clínico nos puede ayudar mucho. Se está estudiando mucho esto. Fíjense que el número de episodios de infección sin leucocitosis en lupus es del 76%, para que vean cómo esto es un problema. Entonces hay un problema planteado. El reto mayor es identificar si el estímulo pirogénico primario es exógeno por microbios o toxinas, o si es originado por factores endógenos acéticos, es decir, actividad de la enfermedad. No es fácil, ya que la inducción de mediadores inmunitarios e inflamatorios, tanto para la infección como para la recaída, son muy semejantes. Entonces, ya se está haciendo énfasis cómo poder diferenciar esto con parámetros sencillos. Y está la segmentación de la proteína reactiva C, la procalcitonina, son los tres primeros que tenemos, y ninguno de estos candidatos en forma individual discrimina adecuadamente, pero miremos algunos aspectos. El porqué de la proteína reactiva C puede ser útil para hacer esta diferenciación. La interleucina 6 está disminuida en el lupus y todos sabemos que la interleucina 6 es una citokina proinflamatoria para producir proteína reactiva C. Y recientemente se demostró que la proteína reactiva C tiene alta sensibilidad y alta especificidad, una especificidad del 90% y una sensibilidad del 100%. Pero hay que saber que la proteína reactiva C per se en lupus está incrementada en serositis pleuro, pericárdica peritoneal y en poliartritis. Y fíjense, lo importante de estos dos parámetros entre la sedimentación y la proteína reactiva C. La relación entre sedimentación y proteína reactiva C se ha encontrado útil en distinguir esta dicotomía. En un estudio de 53 pacientes, esta proporción mayor a 15, sedimentación sobre proteína reactiva C, se correlacionó significativamente a recidiva en el 95% de los pacientes. Actividad recidiva, y si es mayor a 2, probablemente es una infección, y es un parámetro muy simple que lo podemos hacer en cualquier parte que estemos. La procalcitonina es otra entidad que nos sirve porque se ha visto que en la actividad de lupus los valores no se modifican, pero hay otros factores que dentro del lupus hay que tenerlos en cuenta para no atribuirla a rajatabla a una infección. Es en las personas geriátricas, pacientes que tienen falla renal, se eleva cuando se hace hemodiálisis, se disminuye
la procalcitonina, y los corticosteroides parece que no tienen influencia sobre los niveles de los corticosteroides. El otro índice, delta de neutrófilos, me acerqué al laboratorio, yo no lo conocía en el hospital. La bacterióloga al romper me dijo que ellos tenían un aparato superior. Después le fuimos mostrando esto de forma cautelosa, no tienen ese aparato, y esto en Barcelona se los informa el analizador automatizado en forma rutinaria. Si es mayor a 2.8% indica infección, y si es menor por debajo de 2.8 indica actividad. Ahí está el cuadro, menor a 2.8 es actividad, un porcentaje pequeño tiene infección, y si es mayor a 2, si es mayor a 2.8, la mayoría tienen infección y unos pocos tienen actividad. Entonces, esta fiebre en estas enfermedades reumáticas es lo mismo muchas veces que la fiebre de origen desconocido, aunque las pruebas diagnósticas han sido de gran valor. Es clave una atención tipo Sherlock Holmes a las pistas y detalles, y tenemos que recordar que el doctor Arthur Conan Doyle fue también un médico. No lo sé pronunciar en inglés. Ortega y Gasset dijo que nuestro idioma había que hablarlo muy bien y los demás orgullosamente mal. Entonces, el doctor Jaime Rotes Querol, ínclito clínico que ya murió, de Barcelona, de la reumatología, expresa que en los casos difíciles, y les traigo esta transparencia porque tenemos que volver a lo que eran los médicos anteriormente, hay que desconfiar de la anamnesis recogida por otros, ya que se consideraba fundamental en el ejercicio clínico saber sentarse con simpatía al lado del enfermo, reinterrogarlo tantas veces como sea posible. En reumatología el 90% de las enfermedades se diagnostican por clínica, el 10% restante no se diagnostican. El aparato que más ha hecho progresar a la medicina es la silla, pero no la eléctrica, es decir, sentarse al lado del enfermo para realizar la anamnesis. Muchas gracias.